Hermosillo, Sonora, 1992-2012, de Marta Irene Borbón. Antes de iniciar con la presentación, tendremos un video alusivo a la presentación. Transformación productiva y precariedad laboral. Hermosillo, Sonora, 1992-2012, de Marta Irene Borbón Almada. Este libro aborda un tema de gran vigencia y trascendencia social: los ingresos por trabajo y la precarización laboral. Es un estudio que procura reconstruir el panorama laboral de Hermosillo desde el ámbito que origina la demanda de fuerza de trabajo y por lo tanto pretende aportar datos para el conocimiento del desarrollo local. El libro trata sobre las ocupaciones y el empleo en Hermosillo desde la estructura productiva. Es así porque en este ámbito es donde se generan gran parte de las condiciones para generar demanda de fuerza de trabajo. El enfoque también nos sirvió para ubicarnos en el ámbito de responsabilidad de los gobiernos, ya que son ellos los que implementan el modelo económico a seguir. Este cometido implica conocer la historia económica de Hermosillo y, ante la casi inexistencia de este tema en la literatura local, en este libro se reconstruye un contexto histórico económico mínimo que se establece como la razón de ser del estudio. De esta forma, se da cuenta de la transformación productiva de la ciudad a raíz del cambio de modelo económico y muestra el resultado en la estructura ocupacional y en la precariedad laboral. Se trata de una propuesta hipotético-deductiva que aborda el problema mediante un procedimiento metodológico, concatenación, ocupación, sector, y permite pormenorizar los cambios en cada periodo estudiado. Con ello, se establece la relación entre una estructura productiva heterogénea y polarizada y la calidad de las ocupaciones medida a través del ingreso laboral. Para ver esta relación, nosotros hicimos una distribución empírica del ingreso por hora trabajada para cada concatenación, ocupación, sector, de tal manera que nosotros pudimos ver, por ejemplo, cuál es el ingreso promedio de un obrero en la industria metalmecánica y compararlo con el ingreso de un obrero en la industria alimentaria, y así para cada ocupación, sector. Se muestra la importancia de las estructuras productivas locales para entender el deterioro de la calidad de los empleos y de las ocupaciones, en específico como la relocalización industrial y el peso de las empresas de exportación han contribuido a una polarización de las estructuras productiva y ocupacional, en detrimento de las ocupaciones con ingresos medios. En conjunto, visto a través del tiempo, la estructura productiva se presentó de esta manera: la cúspide concentradora de los mejores ingresos crece lentamente, mientras que la base de la estructura del ingreso, donde se concentran los empleos precarios, crece más rápidamente. Mientras que las empresas de tecnología mediana, que no soportaron la competencia internacional, dejaron de crear los ingresos, los empleos de ingreso mediano, de tal manera que al crecer relativamente más la parte baja de la estructura del ingreso, muestra que en Hermosillo se están generando empleos precarios. El análisis ve la transformación de los sectores y las ocupaciones en el tiempo en cuanto a su peso y a su calidad. También observa la relación que tiene con la polarización del ingreso y con el índice de precariedad. El libro es útil para cualquier estudioso del desarrollo social de Hermosillo, ya que da cuenta de la transformación de la estructura productiva y lo que trabajó consigo en términos de la estructura ocupacional y la precariedad laboral.
continuar, solicitemos a los participantes tomar su lugar. Esta noche nos acompaña del Colegio de Sonora la doctora Gabriela Grijalva Monteverde, profesora investigadora. Está también con nosotros el maestro Guillermo Ornelas Romero, director regional de INEGI. También está como moderadora la doctora Yesenia Molina Jiménez, egresada del doctorado del Colegio de Sonora. Y por supuesto, la autora del libro, doctora Marta Irene Borbón, egresada del doctorado del Colegio de Sonora. Cedemos la palabra a la moderadora. Muy buenas noches, estimado público, bienvenidos. Lo que continúa ahorita es leer las semblanzas de cada uno de los participantes que aquí están en la mesa. Primeramente, la doctora Gabriela Grijalva Monteverde es licenciada en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de maestría en Estadística Experimental en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuando era profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora, a fines de 1991 inició su relación con el Colegio de Sonora. Como profesora externa invitada para los cursos de estadística de la maestría en Ciencias Sociales y poco después también como asesora estadística de 2 proyectos de investigación de la entonces línea de estudios económicos y demográficos, actividades que despertaron su interés por la aplicación de los métodos estadísticos a las ciencias sociales, particularmente el de muestreo y la metodología de la encuesta, así como por los temas de la reestructuración económica y la pobreza. Ingresó como profesora investigadora a fines de 1993. Ha encabezado varios proyectos de investigación, publicado diversos artículos, capítulos del libro y participado como coordinadora de varios libros, además de dirigir tesis de maestría y doctorado e impartido cursos de posgrado en los temas de su especialidad. Es integrante del cuerpo académico Desarrollo y Desigualdades del Desarrollo de Estudios del Centro de Estudios del Desarrollo. A continuación, el maestro Guillermo Ornelas Romero. Él es licenciado en Investigación Educativa, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 2 años de Psicología en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un diplomado en Seguridad, Violencia y Género por la Unison, así como una maestría en Población y Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Aguascalientes, en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, así como docente en el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la UES, la Unison y el Colegio de la Frontera. También ha sido articulista en los periódicos El Sol del Centro, El Nacional y La Jornada, así como en revistas Censos, Vértices, Crisol, Caleidoscopio y en Este País. Dentro del INEGI ha desempeñado diversos cargos en oficinas centrales de Aguascalientes, en las áreas de estadísticas sociodemográficas, censos, el programa Procede, así como en la Dirección General de Geografía. Del 2010 al 2017 se desempeñó como coordinador del INEGI en el estado de Sonora. Ahora es director regional del noroeste del INEGI. La doctora Marta Irene Borbón Almada es licenciada en Economía por la Universidad de Sonora, obtuvo los grados de maestría y de doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora. Ha ocupado varios puestos en el área de estudios en población y desarrollo en el Consejo Estatal de Población, institución del gobierno del Estado de Sonora. Actualmente es jefa de proyectos en la misma institución. Ahora lo que continúa es la intervención de cada uno de los participantes. Para ello tienen 20 minutos de exposición. Adelante, maestra. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Marta, por la invitación a la presentación de tu libro. Como todos sabemos, durante la segunda mitad del siglo pasado, el mundo inició un proceso de relocalización de sus formas de producir, repartiendo por todo el mundo diferentes etapas
desde los países centrales hacia lo que son los países periféricos. Digamos que las diferentes etapas de la producción industrial fueron segmentadas, fraccionadas, y en general una parte de la parte más, en términos generales podemos decir que la parte más valiosa de la cadena de producción, el diseño, la investigación y el desarrollo, permaneció en los países centrales, y se mandaron a los países periféricos, entre los que nos encontramos nosotros, por las etapas de ensamblado, básicamente de ensamblado, en algunas ocasiones de distribución también. Estos procesos de relocalización de la producción industrial implicaron han recibido a lo largo de las décadas ya algunas críticas. En el caso de los países centrales o desarrollados, donde están las matrices de estos corporativos, se ha hablado de que estos procesos han implicado la exportación de empleos industriales hacia otros países, con la consecuente pérdida para esos países de empleos de carácter, particularmente lo que eran los empleos que formaban a la clase media, y que esa exportación pues de empleos no les habría beneficiado en general a esos países. Del lado de los países receptores, que tienen una gran competencia para atraer ese tipo de segmentos productivos, las críticas han estado por el lado de, número uno, la dependencia que crea en las economías la inversión extranjera, porque como su nombre lo indica, pues es extranjera, y las ganancias principales de esos procesos productivos pues se van a las casas matrices, no se quedan en los países en los que se están desarrollando estos procesos. Y la otra, por supuesto, se valora que estos segmentos han permitido la creación de algunos empleos en economías que han tenido escaso crecimiento por otras vías, y eso ha sido lo más valorado. Sin embargo, se le ha criticado a estos procesos productivos, a este modelo económico de dependencia de la inversión extranjera para el sector exportador. Pues ha habido críticas desde al sector gubernamental, que pues dedica a la promoción y establecimiento de facilidades a empresas internacionales para que vengan a localizarse aquí, pero también se le ha criticado principalmente por el tipo de empleos y la calidad que estos tienen. Este es el ambiente justamente en el que la preocupación de Marta, en el que aborda en el texto Transformación Productiva y Precariedad Laboral, Hermosillo 92-2012, es el orden de preocupaciones que tiene para presentarnos en este texto el resultado material de una investigación de más de 4 años en su programa de doctorado, que se preocupó por preguntarse en una ciudad como Hermosillo, ¿cuáles son los efectos 30 años después de estos procesos de recepción de inversión extranjera en el sector manufacturero exportación? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido? Uno, en la creación del empleo, que efectivamente es lo que sustenta la base del modelo de atracción de este tipo de empresas. Pero la pregunta que se hace ella es ¿qué tipo de empleo ha traído? Y también hace un recuento en su trabajo de qué tipo de sectores económicos habríanse visto más desarrollado, y por el contrario, cuáles habrían visto casi, o en algunos casos, la extinción de ciertos segmentos industriales que operaban en la ciudad.
En el contexto de la frontera norte, Hermosillo junto con Torreón y Culiacán están tipificadas como entidades en las que estos procesos de atracción de inversión extranjera han sido menos desarrollados que en otros, es decir, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera. Otras localidades de la frontera norte han desarrollado en este modelo más industria. Sin embargo, Hermosillo la desarrolló en forma importante finalmente después de que las industrias estas pasaron de la frontera a asentarse en la localidad de Hermosillo. El trabajo que nos presenta Marta y que nos ofrece Marta aquí es una revisión muy interesante porque pues ella hace un recuento de casi 30 años y trabaja información de los últimos, de un periodo de 20 años, que es algo muy interesante, de acuerdo a la información disponible sobre la localidad, sobre Hermosillo. Hace una serie de tiempo desde el 92, analiza 3 periodos, desde 1992 al año 2000, del año 2000 al año 2007 y del año 2008 al 2012. Estos 3 como caracterizados como del año del 92 al 2000, como digamos el periodo de auge del crecimiento de este sector después de la firma del Tratado de Libre Comercio, como sabemos. Después el año 2000 a 2007 como es un periodo de asentamiento, pero en el que ya se empieza a ver cierta crisis a través de la migración de algunos sectores como el textil, ustedes recuerdan con la crisis del 2001, y por último pues en la crisis del 2007-2008 que pues tendría sus correlatos de cierta recuperación hasta el 2012. Entonces digamos que ese es el aspecto del análisis de los tres grandes periodos de tiempo que analiza Marta en su trabajo como representativo de estos procesos que estábamos comentando aquí. Ella analiza entonces los patrones de crecimiento de ocupación de la ciudad en Hermosillo durante estos periodos asociados a los cambios ocurridos en la estructura sectorial como parte de la inserción de la localidad a la producción global. Le interesaba ver en particular en qué forma se transformó la ocupación sectorial en estos años, cómo fueron variando los patrones ocupacionales durante el periodo y por último, cómo se asocian esos cambios a la calidad de la ocupación en la ciudad, medida a través de los ingresos que reporta la actividad económica a quienes participan en este mercado urbano. En este sentido, digamos que la pregunta se gira alrededor de las transformaciones en lo que se produce en la ciudad, digamos a eso se refiere el análisis sectorial, en cómo se hace, ese es el análisis ocupacional, y en qué beneficios o ingresos se desprenden para diferentes segmentos de la población. En ese sentido, lo que se hizo en el trabajo es caracterizar la estructura resultante de las actividades económicas con mayor y menor contenido tecnológico o de conocimientos para estos periodos que acabo de señalar. El trabajo consta de 5 capítulos. El primero de ellos constituye el marco teórico de la investigación, hace una revisión de estos procesos de relocalización industrial y también hace una contextualización de lo que es el estudio de la precariedad laboral, aquello contrario a lo que suponía el modelo, que es la creación de empleo bien remunerado, con condiciones de estabilidad, con acceso a la seguridad social. Su contraparte es todas aquellas ocupaciones que se desarrollan sin acceso a la seguridad social, sin estabilidad, incluso sin contrato, y que proporcionan además muy bajos ingresos a quienes los desarrollan. Entonces, este fenómeno de la precariedad se analiza en este primer capítulo como producto de la desincorporación del trabajo, del estado del bienestar, y también con el enfoque que ve a la precariedad laboral como producto de la formación de una estructura productiva heterogénea.
Es decir, se reconoce que en la localidad, al igual que en el estado, al igual que en el resto de regiones de México y diríamos en general de Latinoamérica, la estructura productiva es muy heterogénea, es decir, ya lo era antes. ¿Qué quiere decir? Que coexisten empresas importantes, con niveles tecnológicos interesantes, con niveles de inversión y de rentabilidad interesantes, con una serie de coexiste la economía de esas empresas con la que generan microestablecimientos con muy poca inversión, con muy pocas herramientas, digamos, de trabajo, y que produce, que desde ese momento generan empleos generalmente de baja calidad. Se reconoce que ya existía esa heterogeneidad productiva, y lo que se trataba de averiguar era si estos procesos de industrialización a través de inversión extranjera habrían ayudado a modificar esa estructura heterogénea. En el segundo capítulo analiza el contexto en el que se da la incorporación de Hermosillo a estos sectores, y los capítulos 3, 4 y 5 nos ofrece el análisis empírico de lo que ella concluye, de lo que ella investiga, de lo que ella analiza, llegando, digamos, a los siguientes resultados, digamos, o conclusiones, para no excederme en el tiempo. Dijimos que en el capítulo 3, 4 y 5 analiza justamente qué tipo de ocupaciones aumentaron, qué tipo de ocupaciones disminuyeron en cada uno de los periodos, qué tipo de sectores aumentaron su contribución al empleo y qué tipo de sectores, por el contrario, la disminuyeron, y luego analiza juntos sectores y ocupaciones en los ingresos que proporcionaron a la población, qué tipo de ocupaciones se generan. Lo que encuentra Marta es que se generaron un proceso, digamos, parecido al generado en los países de origen, donde se habla de que estos procesos de relocalización han producido una polarización de la estructura productiva. Por un lado, un crecimiento de ocupaciones de gran calificación, de buena calificación, de buenos ingresos, de buenas condiciones de estabilidad, y por otro lado un crecimiento de una base de ocupaciones precarias, con malas condiciones, etcétera, y que aquellos empleos que ocupaban la mitad de la pirámide se habían visto disminuidos en los países desarrollados. Pues finalmente lo que obtiene Marta es que lo que ocurre aquí es un proceso parecido, donde la base de empleos mal precarios, mal remunerados, crece, aunque también crece de forma interesante un segmento de la población ocupada con mejores condiciones de trabajo, con mejores ingresos. Y por el contrario, aquellos sectores, aquellas ocupaciones de las capas medias son las que se ven disminuidas. Es decir, que estos procesos de relocalización habrían producido una polarización en la estructura ocupacional de cada una de las, digamos, también en las regiones receptoras, no solo en las regiones que exportaron, como dicen ellos, los empleos. Esta es una conclusión, creo yo, bastante interesante, referida a un mercado de trabajo específico, y pues ayuda a pensar que los beneficios de este modelo económico pues se han distribuido en forma bastante desigual. Ciertamente estas empresas han creado una capa o un segmento de población ocupada con buenas condiciones, pero no ha sido suficiente para que la gran cantidad de personas que han requerido un empleo durante estos periodos haya podido ocupar algún trabajo
que le proporcione buenas condiciones y ingresos remuneradores. Esa gran base de personas ocupadas en empleos precarios, incluso podría decirse que ha aumentado en algunos sectores de la población durante este periodo. Yo, por último, pues quisiera felicitar a Marta por este trabajo e invitar a todo el mundo a leerlo. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Grijalva. Muy interesante su intervención. Ahora es turno del maestro en ciencias Ornelas Romero. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Quisiera yo retomar el trabajo de Marta Borbón, de la doctora Marta Borbón, en el sentido de generarle una vigencia, porque el trabajo está comprendido en un periodo del 92 al 2012, pero había que rescatar la vigencia de este proceso de investigación. Y eso también es lo rico, lo interesante de que las situaciones deben analizarse con mucha lectura, como un mosaico. Primero, pues el tema de la precarización del trabajo había que verlo desde con diferentes luminarias, diferentes reflectores. Uno de ellos es a través de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el cual México está inscrito y que busca cumplir al 2030 es, entre otros, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y de alguna manera la precarización del trabajo, que es una de las conclusiones de la tesis, habla de que hay una negación de derechos y que se está imponiendo un modelo y que hay un proceso también creciente de marginación y atenta contra uno de los objetivos que busca México entre otros países. Entonces tiene también esa lectura, no solamente una lectura estrictamente técnica o económica, sino también social y, por qué no decirlo, también de moral pública. Otro de los aspectos que llaman la atención de la tesis es que está acotada a la ciudad de Hermosillo. Generalmente las tesis son más generales porque avientan la piedra y donde le peguen, pues le atinan. Mientras más amplia sea la región, pues es igual, mientras más general sea una tesis, pues lo que hagan coincide, ¿no? Pero en el caso de este trabajo está una exigencia de acotarlo a la ciudad de Hermosillo y eso obliga a una mayor precisión. Esto es importante porque ya permite comparar la ciudad de Hermosillo con otras, como hacía referencia la doctora Grijalva, como Torreón, las nuevas ciudades emergentes industriales que se están generando en Coahuila, en Nuevo León, o en el Bajío también, donde ya hay una vocación productivista en el sentido también de una industria automotriz dominante. El caso de donde vengo, de Aguascalientes, por ejemplo, donde hay dos empresas dominantes, una que es el INEGI y otra que es la Nissan. Y ahí prácticamente las artesanías son los manuales del INEGI y los carros de la Nissan. En ese sentido, Hermosillo ya no es un caso anecdótico, se convierte en una situación emblemática y representativa, a la cual pues hay que reproducir el modelo para ver si esto también está pasando en otras ciudades bajo este esquema de investigación. Y llama la atención porque también Hermosillo empezó a vivir a partir de los 90 un proceso vertiginoso de cambios que ustedes saben y nosotros hemos sentido. Por tener alguna dimensión, la tasa de crecimiento demográfico en México es de 1.4, de Sonora es de 1.6, ya va en segunda velocidad Sonora, y Hermosillo de 2.8. Esta velocidad pues también nos expone a mayores riesgos, y la generación del empleo, el deterioro ambiental, pues también nos plantan retos en un estado donde tiene una ciudad capital que se ha convertido en un hoyo negro. Hay un proceso de
abandonos de algunos municipios serranos y una gran concentración de población cada vez más aguda en la ciudad de Hermosillo. Eso está lanzando de alguna manera retos silenciosos para la generación del empleo, y cuales no hemos visualizado. Otro aspecto también relevante que observamos en la tesis es que ya Hermosillo empezó, o a partir de los 90 también, a definir la cara, el rostro que tiene en términos de su estructura productiva. Por las referencias, pues había una industria vinculada con la madera y textil en Hermosillo, luego hay una inclusión de la parte industrial y luego ahora de servicios. Y prácticamente Hermosillo está partido en tres gajos básicamente iguales. No tiene un sector dominante, y Hermosillo también ya empezó a desdibujarse en la vocación ocupacional que tiene. Ya no hay quien oriente, quien genere pues, un rostro específico para la ocupación de Hermosillo. El sector terciario, que es el que más ha crecido en los últimos 10 años 7 puntos. Pero ha crecido con ese efecto que decía la doctora Grijalva, que realmente son servicios mal pagados. Por una parte hay grandes empresas que están creciendo, y por otra parte una gran cantidad de pequeños negocios, micronegocios, una pulverización enorme, y los servicios que están creciendo son los que, como dice Pablo Mironet, le limpian la cola a las grandes empresas, ¿no? Los que le hacen los servicios de seguridad, los que le hacen los servicios de limpieza y servicios menores. Y también este fenómeno que menciona el libro sobre la flexibilización de los procesos de contratación, las hemos también advertido a través de las cifras, diferentes operativos, y el outsourcing, esa enajenación de las responsabilidades de la empresa hacia un tercero, lo hemos visto crecer de una manera exponencial. En 10 años, en los últimos 10 años, pasó el outsourcing de 8.6 a 16% en el personal ocupado. Esta también es una tendencia creciente en términos de los gastos que se erogaron las empresas para el outsourcing. En los últimos 10 años creció el 300% a precios corrientes, más o menos el 200% en términos reales. Y esto no solamente ocurre en el trabajo informal, porque ahora en las instituciones formales tenemos trabajadores informales. Por ejemplo, el gobierno, que digamos que es una organización formal, buena parte del gobierno son trabajadores eventuales y en situaciones generalmente de empleo precario. Ahora, haciendo un paralelismo con algunos otros valores, algunos otros indicadores que a partir de 2005 ya publica el INEGI, la tasa crítica de ocupación, que no es la que utiliza Marta, es otro elemento calculado. La tasa crítica de ocupación es el porcentaje de población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas, pero no porque quieran, sino por razones del mercado laboral, porque no hay más. Y también la que trabaja más de 35 horas semanales, pero con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. Y también la que labora más de 48 horas semanales, pero no gana más de 2 salarios mínimos. Estas tasas de críticas de ocupación, por tener algunos cortes, en el 2005 era de 41 el valor. En 2012, 40. En el 2018, 35. Los valores no se han movido. Este es otro elemento que puede también contrastarse con la tesis de Marta Borbón. Respecto también a lo que, abonando a la tesis de Marta, la informalidad, podemos también ver la faceta de la informalidad.
Este es un proceso que está prácticamente estancado. En el último decenio también no se ha movido mucho. 2 puntos: la informalidad. Ha bajado la informalidad en Hermosillo en los últimos 10 años, pero solamente 2 puntos porcentuales. La Secretaría del Trabajo tenía como meta, o no sé si tiene como meta todavía, que pasar cada año 5,000 empleos de la informalidad a la formalidad. Pero por lo que observo, esto no ha sido medido. Y aunque en términos de tasas haya una cantidad menor, un valor menor de la tasa de informalidad, en términos absolutos sigue habiendo más personas en la informalidad. Si lo desnudamos esto por accesos a la salud, a las prestaciones y a contratos por escrito, vemos que el acceso a las instituciones de salud no ha mejorado desde el 2005 al 2018. Prácticamente los puntos que se mueven son marginales. Un año sube un punto, al año se lo quitan, al otro año sube un punto, al otro año queda igual. Las prestaciones, afortunadamente, ha bajado el personal que no tiene prestaciones. Contrario censo, ha subido poco a poco en Hermosillo el personal que sí tiene prestaciones, y esto hay que reconocerlo también en la transformación productiva de Hermosillo. Y donde también está estancado Hermosillo es en los trabajadores que cuentan con contrato por escrito. La cuarta parte de los trabajadores no tienen un contrato por escrito, están en cierta vulnerabilidad también ante posibles conflictos laborales, y este indicador no se ha movido a lo largo del tiempo. Si hablamos de ingresos, la cosa está más difícil. Viendo de donde se quedó, digamos, la tesis de Marta Borbón del 2012 para el 2018, al primer semestre del 2018, observamos que hay una polarización. Por una parte, se está incrementando el personal que gana menos. En el 2012, el 20% de los trabajadores de Hermosillo ganaban hasta 2 salarios mínimos, es decir, desde 0 hasta 2 salarios mínimos, y el 14% ganaba más de 5 salarios mínimos. Solamente el 14% ganaba más de 5 salarios mínimos, como los del corto, por ejemplo. En el 2018, quienes ganaron hasta 2 salarios mínimos se incrementó a 27%. Y solamente el 10% del personal ocupado en Hermosillo, solamente el 10% gana más de 5 salarios mínimos. Si vemos entre el 2005 y el 2018, en el 2005 el 21% del personal ocupado ganaba más de 5 salarios mínimos en Hermosillo. La quinta parte. Y ahora solamente la 10ª parte de los trabajadores en Hermosillo ganan más de 5 salarios mínimos. Y eso es sumamente preocupante. Los recursos de la independencia están. En ese sentido, también una lectura que podría tener, que debe tener el texto de Marta Borbón, es que también debe ser leído como un libro también de denuncia, si uno lo quiere ver así. Detrás de las cifras hay actores económicos, hay hacedores de políticas públicas, aunque no tienen nombre, hay empresas, hay quienes tomaron decisiones, hay planes estatales de desarrollo, hay programas de industrialización, y hasta ahorita están invisibles, pero habría que desenmascararlos, pues, como es otro nivel también de exigencia que tiene el texto. Como obra de divulgación científica, tiene el libro, se agradece un anexo metodológico, y creo que nos sale leyendo cómo se calcula el índice de calidad. Hay
está anunciado y es utilizado a lo largo del documento, pero no conocemos cómo tiene los resortes adentro y cómo se calcula. Entonces es difícil hacer una réplica de los hallazgos. Bueno, a mí me queda de algo que tengo que celebrar como lector y también como servidor público de INEGI es que Marta Borbón utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tal vez, con un poco de pedantería, la encuesta más poderosa de América Latina. Se levanta visitando a más de 120,000 hogares. Se aplican en Sonora 14,000, más de 14,000 cuestionarios cada año. Entonces es una virtud también de la tesis, porque muchas de las tesis cuantitativas meten en una piñata datos de información, esperando que nadie haga los cálculos y nadie revise las cifras. El cartemato no nos permite hacer eso. La tesis de Marta pues no es una tesis que apele directamente a las políticas públicas, pero sí de alguna manera nos revela la bulla del Estado, dónde estaba el Estado al momento de generar las políticas públicas, las codificaciones del derecho que habla de sentar los incentivos de los estados, redefinir en cuestión del desarrollo incluyente que queremos y evaluar también el sistema de pensiones al que vamos a llegar. De alguna manera, la transformación productiva y precariedad laboral, el texto de Marta debe agradecerse siempre como un buen esfuerzo, un excelente esfuerzo de análisis con tanto duro y algunos comentarios blandos de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Ornelas. Interesante también su intervención. Ahora toca el turno a la doctora Marta Irene Borbón Almada. Adelante. Gracias. Gracias, señor. Buenas noches a todos. Primero, pues agradecer sobremanera que la doctora Gabriela Grijalva y el doctor Ornelas hayan aceptado presentar mi libro en este evento, y a la doctora Yesenia Molina por también acompañarnos y apoyarnos en el evento. Voy a hacer una descripción rápida de mi libro. Ya desde las motivaciones y pues los digamos algunos dificultades también de proceso de investigación, y pues sobre todo destacar los resultados y las bases, ¿no?, en las que yo me apoyé para desarrollarme. Y en ese sentido, pues como bien lo mencionaba la doctora Grijalva, mi perspectiva teórica para abordar el tema de la precariedad laboral fue esa idea que creo yo ya todos estamos en ese sentido, que tenemos procesos productivos y procesos económicos no tan autónomos, ¿no? Entonces, desde ese momento mi libro fue, mi trabajo fue la herramienta para poder llegar a demostrar que esos procesos de dependencia nos traen consecuencia a la larga, y a veces de manera inmediata no lo notamos, no lo percibimos. Y para eso sirven los estudios de perspectiva histórica, aunque el periodo que abarco a lo mejor no, historiadores dirían que es demasiado corto, pero está, o sea, de este tamaño por la disponibilidad de información. O sea, si hubiera yo encontrado información
desde los 80 para acá, pues lo hubiera hecho así, pero pues, desde ahí se pudo hacer. De todas maneras, el periodo me permitió ver ese impacto que generó el proceso de apertura de las fronteras, ¿no? Y de la liberación económica. Creo que dio para eso, ¿no? Y sobre todo para el caso de Hermosillo, que vemos ese impacto a partir de mediados de los 80 con la instalación de la FOR y la ampliación de la franja para la instalación de maquiladoras también, más al interior del estado. La perspectiva que yo utilizo para abordar el tema es desde la economía política, y desde ahí yo me pregunté lo que ya mencionaba la doctora Ricardo, en este caso, o sea, ¿qué se produce, cómo se produce y para quién se produce? O sea, que son preguntas que se hace la economía política. Y entonces, a partir de ahí, yo definí dónde estudiar el problema. Se me ocurrió que tenía que ser a través de los sectores y a través de las ocupaciones. El procedimiento de concatenar la ocupación con el sector, yo lo retomo de un estudio, de un artículo básicamente de dos académicos estadounidenses. Me baso en ese procedimiento para derivar todo lo que fue la propuesta teórica metodológica. O sea, adecué ese procedimiento a mi concepción teórica y lo apliqué utilizando pues la fuente de información que ya mencionaba el maestro Felinas, que es la INA. En términos teóricos, esa idea de dependencia de nuestros procesos productivos me dio también la posibilidad de generar o de ver la relación de esa transformación productiva hacia la transformación de la estructura ocupacional. O sea, yo lo vi como un espejo. O sea, la transformación productiva que a lo largo del tiempo se fue polarizando refleja en la estructura ocupacional también esa formación, ¿no? Esa polarización. Otro aspecto que me permitió a mí tener como más confianza en el desarrollo de esta metodología fue el contexto histórico que planteo, que me costó un poco de trabajo porque no existe mucha información de historia económica para Hermosillo. Entonces, retomando algunas otras investigaciones de gente, de académicos locales, yo pude hacer esa historia económica mínima para Hermosillo y analizar los datos de la ENOA a través de esa idea, de esa concepción teórica y de ese contexto histórico de Hermosillo, y lograr pues esa interpretación que yo hice de lo que sucedió o de lo que podemos ver que sucedió a través de los datos estadísticos. En cuanto a los resultados de la investigación, yo quiero destacar tres aspectos. El análisis que hice de la concatenación ocupación-sector me permitió a mí identificar sectores y ocupaciones que aportan a la precariedad de la ocupación y del empleo, porque en ello pude ver, o sea, dónde se concentran las ocupaciones más precarias en términos de ingreso y dónde se concentran las menos precarias. Hablando de la precariedad laboral, yo hago dos diferenciaciones para analizar el problema. Al ver que una gran proporción de los ocupados no son necesariamente gente que se emplea, ¿no? O que está subordinada a un patrón, hay un 25% algo así de los ocupados de Hermosillo que quedan fuera de esa categoría. Entonces yo quise abarcar toda la ocupación de Hermosillo, incluidos los que no están empleados, para ver cómo el ingreso de toda esa población ocupada se estaba distribuyendo
y cómo esa distribución había cambiado a través del tiempo. Entonces yo planteé dos conceptos de precariedad, básicamente, porque el primero, el que hago a través del ingreso con los ocupados en general, porque ahí no puedo saber condiciones de trabajo, más que solo ingreso, es el que le dedico más tiempo porque es el que me permite como identificar, ¿no?, con ese cambio de la estructura productiva, identificar el conjunto de ocupados con ese cambio. Hago una distribución quintílica del ingreso para ese conjunto de ocupados en general y lo analizo a través del tiempo. Veo cómo de los 90 esa distribución era un poco más equitativa. O sea, teníamos una distribución del ingreso con una parte media, pues, visible, digamos, ¿no? Aunque se veía una pequeña polarización, no era tan pronunciada como la que se generó ya después del año 2000. Y eso o sea, fue uno de los hallazgos de mi tesis. La otra concepción de precariedad es la que aplico para los empleados, o sea, los trabajadores subordinados a un patrón, y es la concepción que se utiliza básicamente en la sociología de condiciones de trabajo, de calidad de trabajo visto a través de las condiciones de trabajo, ¿sí? En este caso, en el caso de la precariedad ya de los empleados, del empleo, se ve, al igual que en el análisis anterior de los ocupados en general, mejoras, o sea, un periodo de bonanza o de auge, como decía la doctora Grijalva, un periodo de crisis y uno de recuperación, pero el hallazgo que a mí me parece muy importante por el tipo de análisis histórico-estructural es que la recuperación del último periodo, del 2007 al 2012, no logra las condiciones de igualdad que había en el primer periodo de los años 90. O sea, hablo de igualdad en el periodo de los 90 porque no había una polarización tan marcada, ¿sí? O sea, era menos desigual, pues, la distribución. Entonces, sí, con las crisis económicas obviamente se va viendo una diferenciación en los periodos, o sea, porque yo hice los periodos tomando en cuenta el crecimiento y decrecimiento de la ocupación en el periodo total. Entonces, obviamente allí hay un efecto de las crisis económicas, pero el problema de largo plazo y estructural se ve en el momento en que la recuperación no logra restablecer las condiciones de mejor distribución que había en los 90. Entonces, ahí en el largo plazo es donde se ve, digamos, el deterioro de las condiciones para el desarrollo social, ¿no? Porque a través del empleo pues es como llegamos a un desarrollo social. Y si la estructura productiva, que es donde se genera la demanda de fuerza de trabajo, no ayuda para integrar a la economía local los procesos productivos y que así se generen mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos para poder lograr el desarrollo social. Entonces, esa es, creo yo, en el caso de este análisis, uno de los hallazgos más importantes, porque nos muestra cómo, como decía el maestro Negas, cómo los actores sociales que intervienen en la conformación de esas estructuras nos están dejando, digamos, la huella, ¿no?, de lo que hicieron en el pasado, y estamos viendo en el presente las consecuencias de ese procedimiento. Y por otra parte, pues si bien la estructura productiva depende mucho de lo que pasa a nivel mundial, las digamos formas de proceder de los gobiernos a través de un modelo económico, pues también tienen mucha responsabilidad. Entonces ahí es donde a lo mejor podemos nosotros, no sé, intervenir de alguna manera demandándonos que pues
que la promoción de las inversiones, o sea, no se base nada más en traer inversión por traer inversión, por hacer crecer el Producto Interno Bruto, sin que nos fijemos en cómo impacta en el empleo y en el desarrollo social, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me impresionó de los resultados fue que el sector manufacturero, que era el modelo anterior, era empleador por excelencia y además generaba empleos de nivel mediano, pues, o sea, de ingreso mediano. Y este sector deja de ser el sector empleador por excelencia, ¿no? Ahorita no está ocupando trabajo de manera así masiva como lo hacía en el pasado, y el que llevó a solventar la ocupación fue el sector servicios, pero el sector servicios que es sui generis, o sea, sí hay actividades del sector servicios que tienen algunos empleos, pero la gran mayoría está generando empleos precarios, ¿no? Y creo yo actividades de servicios que debieran ser normadas y que no lo están siendo, quizás porque estamos en una transición, pero no sé si los gobiernos lo estén viendo. O sea, pero los servicios que ocupan masivamente población como los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, que someten a los trabajadores a jornadas larguísimas, con salarios mínimos, ¿no? Así de hambre, y a veces sin prestaciones o con prestaciones mínimas, ¿no? Entonces, allí hay un nicho de oportunidad para las políticas inmediatas, pues, ¿no? Que pueden implementarse de forma inmediata. Por otro lado, sí, como lo mencionaba el maestro Meras, mi fuente de información que fue de la ENOE fue un cúmulo de información valiosísima a utilizar yo la información a nivel de microdatos. Se puede ir mucho más allá, pues, de lo que normalmente conocemos como promedios estadísticos o lo que logra publicar INEGI normalmente de las encuestas que aplican. Cuando analizamos a través de los microdatos, o sea, podemos como investigadores lograr información más precisa para nuestros objetivos, para nuestros objetos de investigación. Entonces a mí se me hace fecundativo, pues, ¿no? Utilizar la información a nivel de microdatos y, pues, por supuesto, la ayuda de la doctora Ricardo para el manejo de las bases de datos a nivel de códigos para poder sacar la información de esas bases de datos, pues fue fundamental, ¿no? Y cosa que agradezco mucho la dirección de la doctora Ricardo, en ese sentido ayudó. Y pues les agradezco su presencia aquí en la presentación del libro, y pues el libro está a la disposición de ustedes. Doctora Borbón, pues muchas gracias por su intervención, igual muy interesante. Ahora pasamos a la ronda de comentarios o preguntas del público asistente. Haremos rondas de 3 y al final se le contesta. No se peleen nada más. A ver, allá tenemos una persona. ¿Quién más? ¿Quién más? Otra persona acá. Listo, empezamos con ustedes entonces. Adelante. Sí, suficiente. Gracias. Pues felicitar a la doctora Marta Borbón por su trabajo de investigación. Estuve escuchando atentamente la exposición y a lo largo de ella, cuando mencionaba los ingresos como una variable para medir esta precarización de los salarios, recordaba yo que pues en la época de General Lázaro Cárdenas
pues más o menos el salario mínimo representaba 4 veces lo que tenemos hoy. En los últimos 30 años el salario se ha deteriorado alrededor del 70%. Estas cifras, los datos duros, pues son muy elocuentes para describir la situación que está ahorita en el mercado laboral. Mi pregunta va en el sentido de si en la investigación de alguna manera se tocó el papel de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como un ente que pudiera estar afectando esta situación, y por otra, si se analizó la parte de la productividad laboral en comparativo respecto a otras ciudades o otros países, y versus la inversión en capacitación e inversión productiva que se hizo en el periodo analizado, buscando encontrar una causa por ahí de si es la precariedad producto de una falta de inversión, de atención en esta materia para incrementar la productividad, y por otra, pues el papel que ha jugado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para frenar un tanto el crecimiento de los salarios. Adelante, la siguiente persona. Sí, buenas noches, felicidades. Pues por este estudio, sobre todo que nos da con datos duros, o sea, de cómo está la economía de Hermosillo. Quizá algunos podemos imaginarnos algo acercado o aproximado, pero ya con el estudio pues ya nos da pie a hacer nuestras previsiones. Y la pregunta va en el sentido, ya están los resultados, ya está el análisis, se habla de que pues vamos en disminución de la calidad de vida de nuestro contexto general, se habla de que se le ha invertido a estas políticas de extraer inversión extranjera, de atraer esa inversión extranjera, que en el pasado pues la clase media estaba mejor posicionada. La pregunta es si lo dice quizá el estudio, y si no lo dice, pero al momento de desarrollarlo a lo mejor tuvo contacto con artículos, información o modelos. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones hay para las nuevas generaciones? Vemos que el sistema como está organizado pues no va a soportar, no lo va a soportar. Si lo dice en el libro, o quizá no eran los fines del libro dar una recomendación, pero aprovechando que usted ya tuvo contacto con tanta información, la analizó, ¿qué pudiera recomendar o qué vislumbra que puede ser una alternativa para que los próximos 20 años las cifras no sean el doble o triplemente alarmantes como las expone en su libro? Adelante, Marta. Bueno, la primera pregunta, yo no utilizo salarios en el análisis, ¿sí? Yo trabajo con una distribución del ingreso de los ocupados. Utilizo el ingreso promedio por hora trabajada. Por supuesto que o sea, el nivel de salarios es un factor que influye en la precariedad laboral. De hecho, la precariedad, dentro de los factores que se analizan para determinar si un empleo es precario o no, pues el salario es fundamental, es más de los más destacados, ¿no? En esa conformación de los factores que integran la precariedad. Pero en la investigación sí podemos definir nosotros como factor fundamental el ingreso, pero no es lo que se buscaba en la investigación, sino lo que se buscaba era ver cómo se transformó esa distribución. Entonces, a través de índice de precariedad en el que conformo yo para ver la precariedad de los empleos, es decir, de los que están contratados por un patrón, ahí sí se usó como mínimo la línea de bienestar de Coneval. Pero los salarios nunca utilizamos en la investigación. Y en cuanto a las opciones
a las opciones que pueden desagregarse de la investigación. Creo yo que para lograr un impacto social real de la actividad económica a través del empleo, no hay otra más que primero tener gobiernos eficientes que puedan lograr la integración productiva de esos procesos hacia los procesos regionales. O sea, que no sean inversiones satélite que nada más llegan pues, ocupar fuerza de trabajo para hacer un producto que se va a exportar y hacer crecer el producto y este producto nada más a través de esas exportaciones, sin que ese proceso productivo esté integrado al desarrollo regional. O sea, yo creo que es la única forma de hacerlo, ¿no? Eso en términos de lo que pudiera ser en un momento dado una política realmente dirigida a solucionar el problema de raíz. Pero por otro lado están esos pequeños, pequeños, a veces no tanto, pero sí más inmediatos detalles como lo que mencionaba hace un rato, de normar esas nuevas empresas de servicios que cobran muy bien los servicios, pero pagan muy mal a los trabajadores. Entonces, allí hay aspectos más puntuales y que pueden ser solucionados de manera inmediata, ¿no? Pero el problema real es que tenemos que estar conscientes que en la competencia internacional, en un modelo abierto como el que tenemos, pues hay que competir y hay que ver qué inversiones nos convienen y qué inversiones no nos convienen. Entonces, no hacerlo discriminadamente como se ha venido haciendo durante todos estos 30 años, ¿no? de modelo neoliberal. Muy bien, respondiste también a la persona. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces pasemos a agradecer a la mesa presente, a la doctora Borbón, y a continuación pues un brindis para festejar esta presentación del libro. Muchas gracias por su asistencia. También ahí tenemos disponible varios libros. Aquí está para que si le gustan comprar. Muchas gracias.